Para el planteamiento de este ejercicio comentamos que es un ciclo de un gas ideal. Básicamente un ciclo es una serie de etapas en donde la última etapa llega hasta la primera. Aquí se dice que es un mol de gas ideal monoatómico y se somete a los siguientes procesos, que son mecánicamente reversibles. Tenemos primero el inciso A. El gas se encuentra inicialmente a 70 grados Celsius y 1 bar y se va a comprimir adiabáticamente hasta la temperatura de 150 grados Celsius. Después se enfría manteniendo presión constante de 150 a 70 grados Celsius. Y tercero, en el inciso C, se expande hasta temperatura constante hasta llegar al estado original. El estado original se refiere al inciso A de nuevo. Va a regresar a 70 grados Celsius y 1 bar. Estas son etapas consecutivas. Primero la A cambian sus variables, llega a la etapa B, cambian sus variables, llega a la etapa C, y después de la C vuelve a pasar a la A. Hay que calcular calor, trabajo, cambios de energía interna, cambios de entalpía para cada etapa y para el proceso completo. Lo primero que podemos hacer es calcular las capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante. Para esto, bueno, sabemos que es un gas monoatómico, entonces CB es 3 medios de R, CP es 5 medios de R en el sistema internacional. Aquí están los cálculos. Aquí son sencillos, directamente CB es 3 medios de 8.314 joules por mol Kelvin. Les debe de dar 12.47. CP es 5 medios de R de 8.314 joules por mol Kelvin y nos debe de dar 20.785. Entonces, con estos datos ya podemos plantear el ejercicio. Vamos a plantear por etapas. La primera etapa es esta. Se dice que es una compresión adiabática. Los datos que nos dan es que parte de 1 bar y 70 grados Celsius. 70 grados Celsius lo vamos a convertir a Kelvin. 70 más 273.15. La ecuación es esta. Grados Celsius más 273.15 nos da los grados Kelvin. Tenemos esa presión inicial, esa temperatura inicial y este volumen inicial. Este volumen yo no lo sé, lo podría calcular. De hecho, lo podría calcular como RT entre presión. Aquí RT1 entre presión, si yo lo requiriera. En este caso yo no lo requiero, pero así se podría calcular. La presión 2 no la sé. Sé que llega a temperatura 2 de 150 grados Celsius, que convirtiendo nos debe dar 423.15, y como es una compresión va a disminuir su volumen. Entonces, en este caso también yo podría calcular ese volumen como R T2 entre P2. No tengo T2, perdón, no tengo presión 2, por lo que es la primera variable que yo requiero calcular. Además, al saber que es adiabático, queda fijo que no hay transferencia de calor. Calor es igual a 0. Entonces, con este planteamiento, vamos a recurrir a las ecuaciones del proceso adiabático para calcular la presión 2. Estas son las ecuaciones que les había comentado para los procesos adiabáticos. Yo puedo aplicar cualquiera de estas tres que están en el recuadro, dependiendo que conozca. La primera, por ejemplo, relaciona temperatura y volumen. La segunda relaciona temperatura y presión. La tercera relaciona presión y volumen. Nosotros tenemos presión y temperatura en un punto, temperatura en el otro punto y no tengo presión. Entonces, aquí por facilidad yo puedo utilizar esta ecuación de en medio. El lado izquierdo van a ser las magnitudes del estado inicial del proceso, esto. El lado derecho son las magnitudes del estado final. Yo conozco T1, P1, conozco T2.
no conozco presión 2. Además de que gamma está fija. Recuerden que gamma es una constante que se puede calcular como el cociente de capacidad calorífica presión constante entre capacidad calorífica volumen constante. Yo sí la puedo calcular. Entonces vamos a aplicar esta ecuación de en medio para despejar presión 2. Aquí es un caso que vamos a recurrir despejar algebraicamente presión 2. Para despejar aquí algebraicamente presión 2, ustedes pueden plantearla así. Vamos a asociar de un lado las presiones, del otro lado las temperaturas. ¿Qué sucede aquí? Si esta temperatura 1 de la izquierda la paso dividiendo a la derecha tengo T2 entre T1. A la izquierda yo tengo P1 elevado a este coeficiente y yo puedo pasar esta presión 2 acá dividiendo. P2, como es un cociente elevado a las mismas, al mismo exponente, podemos utilizar su exponente global. Es como si yo tuviera X, por ejemplo, X cuadrada entre A cuadrada. Esto es igual a X entre A elevado al cuadrado. Entonces, yo asocio así. Ahora lo que voy a requerir, vamos a pasar al siguiente paso. Voy a requerir despejar presión 2. Yo voy a invertir este cociente y al invertir le cambiamos el signo al exponente. Este es un paso algebraico. Es como si yo tuviera, por ejemplo, X cuadrada, por ejemplo, entre A cuadrada. Esto vimos que era X entre A. Esto es álgebra. Pero también sería igual a A entre X a la menos 2. Entonces eso estamos haciendo. Le estoy cambiando el signo al exponente para poder ahí asociar. Ok, entonces ahora yo necesito despejar P2. Entonces esta presión 2 elevado a este cociente la voy a despejar. Como tengo dividiendo esta presión 1, yo la puedo pasar acá multiplicando con su mismo exponente. ¿Qué fue lo que hice aquí? Noten que aquí menos 1 menos gamma equivale a gamma menos 1. Término a término yo puedo multiplicar este menos. Menos por 1 me da menos 1. Menos por menos gamma me da gamma positivo. Acá tengo este. Pasa lo mismo para el exponente de presión 1. Entonces, ahora, para despejar presión 2, yo voy a elevar término a término de esta ecuación de acá arriba todo al exponente que cancele este término. El exponente va a ser gamma entre gamma menos 1. Esto porque yo quiero despejar P2. Entonces digamos que todo esto, en ambos lados de la ecuación, lo elevamos al exponente inverso al que está P2. Entonces, T2 entre T1 me quedaría elevado a esto, y presión 1 me quedaría elevado a esto por esto. Recuerden que cuando tienen ustedes, por ejemplo, X elevado a un exponente y elevado a otro exponente, esto es igual a la multiplicación de los exponentes. Esa es una regla algebraica. Entonces, este exponente por este me da 1. Por eso me queda acá presión 1 igual. Y T2 entre T1 elevado a este exponente me queda aquí. Por lo que este dato o este despeje me va a servir para calcular la presión 2. Yo que conozco temperatura inicial, temperatura final, conozco gamma y conozco presión 1.
Entonces aquí ya le podemos poner números. Si le ponemos números, esta es la ecuación. Voy a requerir gamma, que es el cociente de CP entre CB. CP es 5 medios de R, CB es 3 medios de R. Aquí este 2 se cancela con el 2, la R se cancela con la R, y gamma me da 5 tercios. Entonces ya podemos sustituir. T2 es 423.15, este es el dato del problema. También T1 es 343.15. Siempre en estos cocientes se deben utilizar temperaturas absolutas. Y yo tendría elevado a la 5 tercios entre 5 tercios menos 1, multiplicado por un bar, que sería la presión inicial. Entonces, si hacemos esta operación, nos debe de dar 1.689 bares. Esa sería la presión final. Entonces, esa presión final, si ustedes recuerdan del inciso B, va a ser la presión inicial de este inciso, que es esa de 1.689 bares. Entonces yo ya sé el estado inicial y el estado final de esta compresión, que posteriormente este estado final va a ser el estado inicial del inciso B. Y bueno, aquí para calcular ya las magnitudes, yo sé que Q es igual a 0, pero me piden delta H de esta etapa, me piden delta U de esta etapa, calor y trabajo. Ya tengo esto. Entonces vamos a calcular delta U, delta H y trabajo. Para la etapa 1, entonces, esta compresión adiabática, como Q es igual a 0, de la primera ley que me dice que calor más trabajo es igual a cambio de energía interna, me queda simplemente W es igual a delta U. Entonces, trabajo de la etapa 1 va a ser número de moles por CB, capacidad calorífica, volumen constante, por delta T. Esta sería temperatura final menos temperatura inicial de esta etapa. Noten aquí yo estoy utilizando el intervalo en grados Celsius y aquí multiplico por un factor. Podría utilizarse también directo en Kelvin, no hay problema, nos da lo mismo. Esto porque en intervalos un Kelvin es lo mismo que un grado centígrado en magnitud. Entonces eso nos va a dar 997.6 joules. ¿De dónde obtuve esa relación? Si ustedes se van a los factores de conversión, que les di de alta aquí. También vimos los factores de conversión cuando vimos escalas de temperatura. Entonces, si nos vamos hasta el final, esta tabla de arriba es para transformar valores absolutos. Por ejemplo, 50 grados Celsius a Kelvin. Pero esta de abajo es para transformar intervalos, como lo estamos haciendo ahí, como en el CB o en el CP. Entonces, 1 grado Celsius es 1 grado Kelvin. Esto para intervalos. Entonces, por eso incluí esa conversión ahí. Yo puedo cancelar directo Celsius con Celsius, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y me queda 997.6 joules. Otra forma de calcular el trabajo en un proceso adiabático les va a dar exactamente lo mismo. Es con esta ecuación. Esta ecuación se las di en el formulario para procesos sin intercambio de calor, cuando Q es igual a 0, y podemos aplicarlo en función de temperatura o en función de presión y volumen. El subíndice 1 es inicial, el subíndice 2 es final. Aquí yo los sustituí con las temperaturas, T2 menos T1, utilizo el mismo factor, entre gamma menos 1, y numéricamente nos da lo mismo. Entonces es válido cualquiera de las dos. Finalmente, para trabajo, entonces,
nos dio este valor. Para entalpía es similar, número de moles por capacidad calorífica presión constante. Lo que cambia es aquí Cp por el delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces introducimos este término para cancelar Celsius, cancelar Kelvin y cancelar mol. Nos daría 1662.4 este inciso A. Entonces estas son las magnitudes para esta etapa. Posteriormente, para el inciso B se plantea que es un enfriamiento a presión constante. Se debe enfriar de 150 grados Celsius hasta 70 grados Celsius. Aquí entonces vamos a partir del estado inicial de la etapa del inciso A. Esta es la etapa anterior. El inciso A llegó a 1.689 bares de presión. Esta es la presión que calculamos. Y temperatura 2 de 423.15. Tiene un volumen molar asociado. No lo vamos a calcular porque no se requiere, pero se podría calcular. Y posteriormente se enfría manteniendo presión constante. Como se tiene presión constante, esta presión no va a cambiar. Pero sí cambia la temperatura disminuye. Entonces, para este proceso, como ya tenemos temperaturas, ya podemos calcular directamente cambio de energía interna, cambio de entropía, cambio de entalpía, perdón, cantidad de calor, cantidad de trabajo. Se dice que es a presión constante. Lo primero que sabemos al que es presión constante para esta etapa es que la cantidad de calor transferido equivale al cambio de entalpía. Esto aplica solo a presión constante. Entonces, calor transferido va a ser número de moles, que es un mol, por capacidad calorífica presión constante, esto vale Cp, por el delta T. Ahora el delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. La final ahora es T3, es la de 70 grados, y la inicial es T2. Podemos utilizar directamente Kelvin o utilizar este intervalo, 750 menos 150, y esta es la relación de Kelvin a Celsius. Un intervalo numéricamente es igual en Kelvin o en Celsius. Entonces eso nos debe dar menos 1662.4 joules. Posteriormente, el cambio de energía interna de esta etapa se calcula directamente como número de moles, capacidad calorífica volumen constante, por el delta de temperatura. Entonces aquí lo que cambia únicamente es este Cb, que es 3 medios de R. Y si hacemos la operación nos va a dar menos 997.6. Noten que esta etapa desprende una cantidad de calor. Se desprende en menos 1662.4. Y tiene sentido porque es un enfriamiento. Nosotros al enfriar a presión constante se desprende una cantidad de calor. Por eso nos da negativo. Para calcular el trabajo en un proceso a presión constante, lo hacemos con la primera ley de la termodinámica. Sabemos que calor de esta etapa más el trabajo de esta etapa es igual al cambio de energía interna de esta etapa. Si yo despejo de ahí, trabajo sería delta U2 menos cantidad de calor 2. Entonces aquí simplemente considero los signos, menos por menos es más. 1662.4 menos 997.6 nos da esta cantidad de trabajo. Esa sería entonces la resolución de la etapa B. Para la etapa C, entonces si comentamos esto nos da el trabajo, calculándolo con primera ley. Y entonces también es válido utilizar esta ecuación, trabajo 2 para un proceso isobárico
es igual a menos constante universal de los gases por delta T. De acuerdo a esto, como me comentaban, sí se obtiene un valor muy similar. De hecho, sí se pueden considerar iguales estos dos. Para la tercera y última etapa, que es el proceso de expansión a temperatura constante, ahora vamos a partir desde una presión de 1.689 bares, una temperatura 3 de 343.15 Kelvin. Estas son las condiciones finales de la etapa anterior. Ahora se expande a temperatura constante. Entonces, esta temperatura se mantiene igual, pero se expande hasta su estado inicial. Este es su estado inicial con el cual comenzó el ciclo, que es un bar y la temperatura de 70 grados Celsius. Aquí también se tiene asociado un volumen molar, volumen 3, y un volumen molar inicial. Estos no es necesario calcularlos. Si nos lo pidieran, también podemos aplicar la relación de RT3 entre presión 3 y acá también RT1 entre presión 1. Entonces, de acuerdo a esto, como ahora es una expansión isotérmica, aplicamos las ecuaciones de procesos isotérmicos. El delta de temperatura es 0, porque temperatura final era temperatura 1 menos temperatura 3. Esto es igual a 0. Como delta T es 0, cambios de energía interna y cambios de entalpía son 0. Entonces podemos aplicar estas relaciones para calor y para trabajo. Q es menos trabajo. Y dependiendo de qué conozca, si yo conozco volúmenes, aplico la primera ecuación. Aquí el subíndice 2 sería volumen final entre volumen inicial, que es el subíndice 1, o bien menos RT, logaritmo natural, de presión final entre presión inicial. En procesos isotérmicos, aquí también podemos aplicar la ley de Boyle. Presión inicial, volumen inicial, es igual a presión final, volumen final. De hecho, de esta relación se deducen estos cocientes de volúmenes y de presiones. Como yo conozco presiones, voy a aplicar esta segunda ecuación para calcular calor. Entonces, calor de esta etapa 3 es menos trabajo, que sería menos R, temperatura 3, logaritmo natural de presión final. Presión final es presión 1, de acuerdo a nuestro dato. Digamos, este es el final. Y este es el inicial. Entonces, presión final es presión 1 y presión inicial es presión 3. Aquí simplemente sustituimos 8.314 joules por mol Kelvin por T. Esta es la temperatura a la cual se lleva a cabo este proceso. Logaritmo natural de un bar, que era la presión final entre presión inicial, 1.689 bares. Si hacen la operación les debe dar más o menos 1495.3 joules. Eso vale calor. Si le cambio el signo, eso vale trabajo. Entonces ya tenemos delta U, delta H, calor y trabajo para la etapa 3. Podríamos calcular ya la etapa global. Muy bien, entonces esto sería el calor para un mol y esto sería el trabajo también para un mol de sustancia. Profe, en esas fórmulas de los procesos isotérmicos, entonces, ¿le faltaría la N de moles a cada una o solo es en este caso? ¿O cómo está? Sí, de hecho en este caso estas son las fórmulas del libro de Smith. Todas estas fórmulas que les proporcioné son para cantidad de energía por mol.
Oh, Digamos, esas unidades te va a dar calor, trabajo, delta H, delta U. Tú te das cuenta en las unidades de R. Por ejemplo, aquí la R teníamos 8.314 joules por mol Kelvin. Entonces, en este caso nosotros analizamos el calor. Si analizamos aquí las unidades, esto es adimensional, esto se cancela Kelvin con Kelvin, te queda joules dividido por mol. Si tú requieres la cantidad de calor total, esta sería, por ejemplo, Q3, podríamos calcularlo como cantidad de energía por mol o solamente cantidad de energía total. Energía por mol es una propiedad intensiva, energía total es extensiva. Entonces tú te das cuenta con las unidades. Si no introducíamos este mol, nos iba a quedar joules por mol. Entonces, para eliminar ese mol, yo tengo que multiplicar por el número de moles que tiene el sistema. Aquí es un mol, pero pueden ser 2, 3 o n número de moles. Así lo puedes analizar. ok, ya está. Ok. Bueno, entonces esta es la tercera etapa. Ya podemos calcular las etapas globales. De cada etapa ya calculamos calor, trabajo, cambio de energía interna, cambio de energía en forma de entalpía. Aquí, en este diagrama presión-volumen, tenemos en el eje Y presión, en el eje X volumen molar. Aquí se representa la ruta. Tenemos que este es el inicio del ciclo. Digamos la etapa 1, parte de un bar, un volumen molar 1 que no calculamos, una temperatura 1 de 70 grados Celsius. Luego se comprime adiabáticamente hasta llegar a la etapa 2. Este es el punto 2. Digamos, esta era la etapa 1, que es el inciso A. Esta era la etapa 2, que es el inciso B. Esta era la etapa 3, que es el inciso C. Entonces vamos a ir de aquí para acá. De 1 pasamos a 2. Es una compresión, aumenta la temperatura. Perdón, aumenta la presión y sí, también aumenta la temperatura. Posteriormente es un enfriamiento y a presión constante. Se mantiene la misma presión. Se mantiene ahora un volumen 3 y llegamos a una temperatura 1 que es menor que la inicial de 150. Y posteriormente es una expansión isotérmica que aumentaría el volumen, disminuiría la presión y mantiene la temperatura en el mismo valor de 70 grados Celsius. Cada una de estas etapas tienen cambios energéticos, cambio de energía interna, calor, trabajo requerido, cambio de entalpía. Esto es un ciclo precisamente porque yo partí de este punto, nos venimos para acá, nos movemos hacia acá y nos movemos hacia acá abajo. Este ciclo regresa hasta su punto inicial. Entonces eso nos da una pauta para predecir que realmente en el ciclo las funciones de estado van a ser cero. Tienen que ser cero porque las funciones de estado solamente dependen del estado inicial y del estado final de este sistema. Como el estado inicial y final son el mismo, las funciones de estado nos deben de dar cero. Vamos a comprobarlo. Para obtener las cantidades energéticas totales del sistema global, vamos a sumar cada una de las magnitudes por etapa. Etapa 1 más etapa 2 más etapa 3. Lo vamos a hacer así. Cambio de energía interna global es igual a la suma de los cambios de cada etapa, igual para entalpía, igual para calor, igual para trabajo. Entonces, como comentábamos, como este es un ciclo y el sistema alcanza su estado inicial nuevamente,
las funciones de estado tienen un valor de 0. Por eso cambio de energía interna y cambio de entalpía son 0. Para las cantidades de calor y trabajo, que son funciones de trayectoria, sí se tiene valores definidos y de hecho dependen de la trayectoria que siguió todo este proceso. Entonces, de acuerdo a esto, este proceso va a liberar una cantidad de calor de 167 joules. El término negativo significa que el calor sale del sistema. Para el trabajo, el término positivo significa que se realiza sobre el sistema. El trabajo entra al sistema. Otra forma de hacerlo es utilizando la primera ley de la termodinámica, cantidad de calor global más trabajo global, que es este, es igual a delta U global. Si delta U global vale 0, entonces la cantidad de calor global de todo el proceso es menos cantidad de trabajo global de todo el proceso. Por eso, calor y trabajo tienen la misma magnitud, pero signos opuestos. Entonces, esta sería la conclusión y la solución de este ejercicio.